porque la responsabilidad, como lo dije, es de la institución y nosotros somos responsables de cada uno de nuestros pacientes. Error es de alguien que se equivoca. Yo no creo que se equivoque. Estas desapariciones claramente no son frutos de un error. Son frutos de una manipulación criminal. ¿Yo qué es lo que pedía? Que el hospital me devuelva a mi hijo, ¿sí? Porque él no se fue por sí solo, no se fue en las condiciones que estaba, no era como para que él se levante y se vaya. Y si se salió, nosotros teníamos que haberlo encontrado porque la búsqueda fue inmediata. Luis Eduardo Huachalá Chimbo, a la fecha de los hechos, tenía 23 años, vivía con su madre y hermanas y era una persona con discapacidad mental. El 10 de enero del 2004, su madre, Zoila Chimbo, lo llevó al Hospital Psiquiátrico Julio Ondara, institución pública. Luis Eduardo fue internado por parte del personal médico sin su consentimiento. Una semana después, el señor Huachalá desapareció del hospital. Al día de hoy han transcurrido más de 16 años y a la fecha no se ha determinado el destino o paradero del señor Huachalá. No se han esclarecido los hechos ocurridos durante su internamiento y no se ha sancionado a ninguna persona por su desaparición. La Comisión consideró que el Estado vulneró los derechos a la vida e integridad personal debido a la presunción de responsabilidad que deriva de su rol de garante de los derechos de la víctima que desapareció estando bajo el cuidado y custodia del Estado. Escuchar que una persona puede desaparecer mientras se encuentra internada, bajo el cuidado, específicamente bajo la tutela de funcionarios de salud, no es algo habitual. Tampoco se escucha todos los días. Pese a todos los esfuerzos que realizan quienes integran el sistema de salud ecuatoriano, los problemas permanecen, y así lo dimensionan las cifras obtenidas a través de un acceso de información a la Fiscalía General del Estado, que revelan que entre 1970 y 2020 se han registrado 334 reportes de personas desaparecidas en entidades de salud. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó al Estado ecuatoriano a comparecer en la audiencia por el caso Huachalá Chimbo y otros versus Ecuador en el año 2016. Varios comisionados mostraron su preocupación luego de las respuestas del Estado que no permiten determinar las responsabilidades de la desaparición de Luis Huachalá, una persona desaparecida mientras estaba internada en un hospital público del país. Podemos decir que para el Estado el señor se fugó, se fue, ¿sí? Esa es la versión oficial del Estado, se fue, se escapó, porque no fue una salida regular, ¿no es cierto? Sí. Ya, y si una persona sale irregularmente de un hospital, un paciente que debe estar o permanecer internado, ¿no es responsabilidad de nadie? Yo no puedo entender que un funcionario de seguridad, un funcionario de vigilancia, no tenga una responsabilidad porque un paciente se le fuga. ¿Ha habido algún procedimiento para esclarecer o sancionar de quién fue la negligencia si acaso se fugó? Señor comisionado, al respecto, no hemos probado información, pero lo haremos llegar, haremos una búsqueda de todos, adicional a los registros y de las personas que atendían. O sea, sobre la pregunta que usted nos hace, ampliaremos con mayor información por escrito, mirando cada uno de los expedientes. Claro, no, yo me imagino que después de tantos años es algo que seguramente se debería haber hecho hace bastante tiempo, ¿no? No sé si es un problema de que no se hizo o que no hay la información. Y Mario Melo, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, explica en qué consiste la desaparición forzada. Es la desaparición de una persona por parte de agentes del Estado o de personas particulares que actúen con aquiescencia del Estado, que haya actos específicos para ocultar el destino de la persona y que también se manifieste una actitud de buscar impunidad. De los 334 reportes de personas desaparecidas en entidades de salud, existen casos sin respuestas. A través de los familiares de las personas desaparecidas, nos acercamos a aquellas historias de vida que quizá no mucha gente conocía hasta hoy.
Para mí siempre como que está vivo y uno lo tiene presente cada minuto, cada hora. Sí, no se puede ni dormir pensando cómo estarán. Yo soy Rosa María Vid Vaquero, tengo 52 años y soy empleada pública. Hablemos un poco acerca de Fausto Wit. Dice, desde la niñez él era juguetón, bromista, alegre, tímido, eso sí, muy tímido ya. Pero ya ahí seguimos así adelantando hasta la adolescencia. Muy buen estudiante, a sus compañeros era muy querido porque él les enseñaba matemáticas. Él era excelente estudiante. Ya ahí tuvo problemas de salud mental que le causaba ciertos movimientos en la cabeza, pero por efectos de la medicación, que era muy fuerte, que era una medicación que mi tía compraba, era traída exclusivamente de Colombia. Él empezó desde la adolescencia con crisis emocionales, afectivas, bueno, porque mis papis eran separados, entonces digamos que él ya tenía su discapacidad mental. Él se le internaba en otras instituciones de salud mental, estuvo en el Sagrado Corazón de Jesús, en el Sagrado Corazón de Jesús por Pomasqui, en el San Juan de Dios, en el Valle de los Chillos, y él jamás se escapó de estas instituciones, porque él tenía dadas, o sea, le daban la medicación adecuada y estaba controlado y todo, nunca tuvo ese deseo de salir o alguna cosa. En cambio, la diferencia con este hospital Julio Endara, cuando por desgracia se le ingresa ahí y no había el cuidado adecuado. Verá, lo que sucede es que mi otro hermano, Enrique Vid, que también desapareció, pero no del hospital, no, pero estaban los dos internos juntos en ese mismo hospital. Entonces, el rato que Fausto sale, Enrique se va detrás de él. Dice, no te vayas, quédate. Y él, como ya estaba descompensado por la falta de medicación, me voy, y déjame, suéltame. Y quien tuvo que venir a avisarnos fue él, no el hospital, mi otro hermano. Yo hice la denuncia el 15 de octubre de 1999. Su edad tenía, 36 años. Hora de desaparición, 16 horas 50. Digamos que este formato que dice que es para personas extraviadas y prófugos, desde ahí se ve que los formatos no son exclusivamente para persona desaparecida, porque dice extraviado, pero el caso era desaparición, mi hermano, del hospital. Es una desaparición que hasta el momento los que han rendido las versiones, el doctor de ese tiempo, director Dimitri Barreto, en sus versiones dicen no recordar, no me acuerdo, tantos pacientes que ingresan, no hay una certeza de lo que pasó. Las enfermeras tampoco dan varias versiones, contradicciones, que yo mismo le he sacado del hospital, jamás le he sacado del hospital. Hasta hay contradicciones en la fecha que supuestamente le dan el alta. ¿Qué alta le van a dar si recién se dan cuenta al mes que dice que le dan el alta? Y eso no es así, porque él ya, por eso mismo está registrada su desaparición un mes antes de lo que dicen ellos dan el alta. Las personas que fueron asignadas al caso nunca me llamaron, nunca se comunicaron conmigo para iniciar un proceso debido de investigación, eso quedó ahí. Y yo recuerdo que yo siempre iba a la morgue a buscar a mi hermano a ver si es que aparece su cuerpo o hay algún cuerpo de esa edad y todo, que me ayuden, pero igual no hubo nada en la morgue. Y ahí no se sabe si es cierto qué pasó con mi hermano. No hubo procesos desde ese instante, no hubo búsqueda, no hubo nada. En ese momento no habían fiscalías, digamos, que se dediquen
sean especializadas en buscar a personas desaparecidas. Con mucha más razón, siendo que estaba mi hermano en un hospital del Estado ecuatoriano. Somos, 3 hermanos y yo soy la que está impulsando la búsqueda de mi hermano, solo quedo yo. Yo le fui a dejar a mi hijo en el hospital Julio Endara el 10 de enero del 2004. Y yo le interné ahí porque mi hijo sufría de epiléptico. Y le dejé ahí, me fui el 12 de enero, ya no le encontré yo a mi hijo, ya no le volví a encontrar hasta el día de hoy. Me dijeron que mi hijo estaba sedado, que estaba en la peluquería. Yo me fui a buscar en la peluquería, salí a buscar todo alrededor del hospital. Me mandaron que vaya a ver en dónde desgranan maíz. No estaba mi hijo, no asomaba mi hijo por ningún lado del hospital. Y de ahí me dijeron, la doctora se puso molesta porque ella era estado hablando por teléfono, se puso molesta, dijo que por ahí ha de estar entre los otros pacientes. Pero yo le dije, doctora, por favor, mi hijo no está. Yo ya le busco todo, pero no está. Yo le fui a ver en la peluquería y no estaba mi hijo ahí. La cama de él, donde yo le dejé, estaba intacta, como que no hubiese dormido él. Él es mayor para mí por 2 años. Que cuando yo entré a la escuela, mi hermano me llevaba a la escuela con él. Nos íbamos a la escuela, él me enseñó a coger el bus, porque había una línea que venía de la Carolina a la Roldós. Él me decía, Nancy, tienes que coger este bus, tienes que subirte con cuidado, no conversarás con nadie. Me enseñó a cruzar las calles, porque para llegar a mi escuela teníamos que cruzar las calles donde había muchos carros. Entonces él me decía, tienes que ver a los 2 lados y cruzar. Mi hermano era un hermano bueno, él no era grosero, él siempre nos defendía a nosotros. Hablo de mí, de mi hermana la menor. Él nos defendía, él jugaba con nosotros. Cuando era pequeño, él se iba a lustrar zapatos. Y en Navidad él nos traía lo que le regalaban, lo que él iba a pedir a las casas, él nos regalaba. Nos traía las cositas que le regalaban. Mi mamá ya está en otro lado buscándole. O sea, ella no para de buscarle a mi hermano. Eso yo admiro mucho de mi madre. Y yo sé que eso solo hace una madre. Y que Dios le va a dar la fuerza a mi mamita para seguir en la lucha, porque ella no se va a rendir. No sabemos dónde está, pero solo sé que Dios es bueno y que algún día le voy a volver a ver a él. La última vez que le vi que salió de casa fue cuando le llevaron al hospital y él... Lo único que no me puedo sacar de mi mente cuando le vi que le sacaron y a los pocos días nos dijeron que él se desapareció. Hablar de Álvaro para mí es la vida mía, sí. Aunque ha pasado mucho tiempo, no dejo, pido disculpas, no dejo de llorar porque es mi hijo. Mi nombre es Maribel Angulo. Tengo actualmente 52 años cumplidos, soy de la provincia de Esmeralda. Cuando Álvaro era niño, amado por todos. Créame lo que si alguien en mi familia ha sido amado, ha sido él. Yo le solía decir, ay, ya vos sí que bailas bien feo. Y de ahí decía, sí, yo bailo bien bonito. Y era y empezaba a moverse, a zapatear. Y en esa época había unos pantalones bastante, cosa que cuando bailaba levantaba el polvo. Nosotros nos moríamos de la risa. Él solía cobrar en un bus que se llama Rapitrán, que viene desde la Marín y pasa por mi casa. Entonces, cuando la gente lo veía, él tenía la costumbre que cuando iban esas mayorcitas o algunas señoras que no podían con los costales, él les ayudaba. A veces cuando él venía me sabía llamar. Y a mí me gusta mucho el cangrejo y el plato preferido de él. Hacíamos
y nos sentábamos frente a frente así. Oiga, eso es lo único, lo que recuerdo más y me duele. Duele tanto porque nos sentábamos los dos. El último trabajo que realizó, de hecho ahorita están buscando al señor que lo contrató allá en el barrio, un ingeniero, porque estaban poniendo esos cables para teléfono, cable óptico, línea óptica, no sé qué. Entonces, como él era así, amiguero, le dice, ingeniero, puede contratarme a mí, pero él lo dijo de broma. Y el ingeniero, ya, pues yo lo que necesito es gente de uno. De hecho, el ingeniero, después ese señor lo llevaba a todos lados, verá. Y después ya se fueron a Durán, a Babahoyo, a no sé dónde, a Canoa, ya, porque todos esos lugares lo buscamos nosotros luego. Entonces ahí es donde él enferma, ¿sí? Recae, él tenía 20 años. Entonces lo cogimos y lo llevamos enseguida al hospital Eugenio Espejo, porque en la tarde que lo llevamos, le cuento que esta doctora Judith Vargas Montalvo, con nombre y todo, ella no le quiso dar el ingreso. Dijo, ay, tráigalo, si es paciente del doctor Castillo, tráigalo mañana es lunes, porque él trabaja de lunes a viernes, refiriéndose al doctor. Entonces nosotros fuimos, ya el lunes ya no fue mi esposo, fue mi hijo policía, mi mamá, yo y mi hijo enfermo. Ya, que mi hijo, el menor, lo sujetaba de un lado y yo del otro lado. Mi mamá iba con las maletas. Nos parqueamos adentro y lo subimos sujetándolo porque ya no se podía parar. Lo sentamos al frente del consultorio del doctor. Llegaba a su consultorio, me le acerqué y le digo, doctor Castillo, el Álvaro está malito. Entonces él lo queda mirando y enseguida se acercó a tocarlo. Y enojado me dice, pero ya le he dicho señora que venga por emergencia. Y entonces le conté qué era lo que había pasado y se enojó. Todo el mundo corría para arriba, para abajo. Cuando viene, doctor, por favor atiéndale a mí. Dice, ahí se acerca el doctor Edwin Campoverde, que de hecho después nos enteramos que él era militar y que estaba haciendo solo una pasantía, no sé qué cosa ahí. ¿Sí me entiende? Entonces todo un desastre. Y de ahí él es el que dice, a ver, ¿qué es lo que...? Y de ahí él busca una silla, de ver que nosotros sujetándolo parado, él busca una silla y lo hace sentar a mi hijo al lado de la estación de enfermería. Entonces primero le pone una vía, le saca sangre, esos tubos me los entrega a mí, 2 tubos, los entrega a mí y ella en esa vía le pone el suero. En eso hay el cambio de turno. Entonces en eso la que entra en la tarde, yo le veo, ay, que vaya a dejar esa sangre, no sé qué, pero yo le veo donde anotan. Yo me voy y le digo, ¿pero a dónde es laboratorio? Entonces me dice, vea, usted se va por ese pasillo, llega al final y allá sube al 2º piso, me dice ella. Entonces ya cojo, me voy, allá me demoré como unos 10, 15 minutos. Yo como le digo, yo tengo buena memoria, ¿ya? Entonces ya hace así. Me dice, señora, y su paciente, pero de lejos. O sea, en vez de estarlo mirando a mi hijo, dice que pendiente de mí de lejos. Imagínense, o sea, un golpe para mí, un golpe. Para mí fue la vida misma, porque yo, una, sabía que Álvaro quedó solo y otra sabía que Álvaro no estaba con su hermano y que él no se podía poner de pie y el suero. Salió de por ahí una, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? La señora se llama Teresa Salazar, le dicen Teresita Salazar, ella era jefa de enfermeras en ese tiempo. Entonces, esta mujer, esta Paola, parada, la otra, ¿qué pasa? Dice, es que un paciente desapareció. Y esta jefa dice, no, pero así en esas palabras, no, ese de seguro se largó. Y de ahí yo le golpeo el cristal a mi hijo que estaba así sentado, a Miguel, y entonces él se para y me hace así. Yo le digo, el Álvaro no salió por aquí. Y de ahí el guardia abre la puerta y le digo, no sea malito, déjelo pasar a mi hijo, que mi otro hijo acaba de desaparecer y no sabemos qué. Señora, me dice, por aquí no pasó, porque yo estaba aquí y no pasó. El guardia me dijo. La desaparición forzada es un acto que provoca un continuo de violaciones de derechos fundamentales. El derecho fundamental a la vida y la integridad de la víctima, en primer lugar, el derecho a la libertad, por supuesto, y también derechos de personas allegadas. Es decir, la víctima en un caso de desaparición forzada no es solamente la persona que desaparece, sino también personas de su entorno, los familiares, los amigos, todos aquellos que conocen y de una u otra manera sufren una profunda angustia, ¿no? Un duelo no resuelto debido a la desaparición de la persona. Invierten mucho esfuerzo y gran parte de su vida en una búsqueda que muchas veces termina siendo infructuosa y resultan vulnerados en un derecho muy importante que es el derecho a la verdad.
el derecho a conocer cuál fue el paradero de la persona y cuáles fueron las circunstancias en las cuales desapareció. Las afectaciones como tal en los familiares de las personas víctimas de desaparición son serias, ¿no? Y esta afectación a nivel psicosocial tiene que ver con un ámbito, se podría decir, amplio e integral. O sea, porque los familiares cuando tienen la desgracia de tener una persona desaparecida, se trastoca todo su círculo familiar, como su círculo económico, de trabajo, y las afectaciones emocionales tienen que ver con esas angustias, impotencia, decepción, de que el Estado no está presto para ayudarlos, ¿no? Tenemos testimonios serios de casi la mayoría, por no decir el 100% de los familiares de las personas desaparecidas, que cuando ellos acuden a una denuncia, desde el inicio de presentar una denuncia, los agentes del Estado, ya sea en una fiscalía o antes en la policía judicial o donde ellos se acerquen, o sea, no tienen una atención adecuada. La salud es un derecho que debe estar garantizado por el Estado, como menciona el artículo 32 de la Constitución ecuatoriana. Además, el artículo 361 de la Constitución establece que el Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, que será responsable de formular la Política Nacional de Salud y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud. Una de las falencias más recientes del sistema de salud ecuatoriano se presentó a finales de marzo e inicios de abril del 2020, cuando la pandemia por el COVID-19 afectó gravemente a la población en la ciudad de Guayaquil y dejó en evidencia un nuevo problema. 135 cuerpos de personas fallecidas durante la pandemia se extraviaron en custodia de agentes estatales, según el informe Cuerpos Extraviados, publicado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH, Guayaquil. Fueron cientos los que atendíamos en relación a familias que vieron a su pariente enfermarse, que vieron agonizar, que vieron luego fallecer, que imploraban que vengan a recoger su cuerpo y que eso no se dio. En esto fue un periodo realmente muy grave, y es el extravío de cadáveres. Si bien es cierto, en ese primer escenario que he manifestado a propósito de los cadáveres de los domicilios, luego esa situación se traslada a las llamadas morgues provisionales o temporales, que fueron básicamente inicialmente 3 containers, luego se multiplicaron a 14 containers, donde fueron a depositarse todos los cuerpos recogidos en los hogares, pero también los que derivaban sobre todo el sistema de salud pública. La situación de los cuerpos extraviados durante la pandemia en Ecuador fue una falencia del sistema de salud, que logró visibilizarse gracias a la denuncia de familiares y ciudadanía. Pero como la punta de un iceberg, esta y algunas problemáticas solo logran mostrarse cuando alcanzan una difusión en medios de comunicación, pero hay otras que permanecen ocultas, como los reportes históricos de personas que han desaparecido en entidades de salud del país. El Hospital Julián Dara es un hospital estatal. Sus médicos, sus enfermeras, sus auxiliares, todos son funcionarios públicos. Entonces, el primer elemento claramente está cumplido. En segundo lugar, hay una actitud de ocultamiento del destino del señor Huachalá. En la audiencia que tuvimos en la ciudad de Washington, ante la Comisión Interamericana, dijeron que habían registrado como un alta por abandono. Pero el tema es que nadie lo vio abandonar al hospital. Nunca lo vio, nadie lo vio salir. Ellos no pueden acreditar que el señor se haya ido. Entonces, lo lógico es que ellos deben saber, estamos en una situación de un hospital psiquiátrico donde los pacientes necesitan de control y necesitan de cuidado. Por eso estaba el señor Huachalá, estaba en una condición de salud compleja. Entonces, hay una actitud de ocultamiento del destino. Quien sepa en el hospital qué le pasó al señor Luis Huachalá, no lo está declarando. Por último, hay toda una estrategia para evitar responsabilidades.
Por ejemplo, no se ha seguido un procedimiento administrativo para establecer responsabilidades respecto al incumplimiento de los deberes que pueden tener los funcionarios que estaban encargados del cuidado del señor Huachalá. Entonces, probablemente si se hubiera perdido una computadora, hubiera habido un procedimiento, hubieran habido incluso funcionarios sancionados. Pero como se pierde una persona, entonces ellos prefieren ocultar los hechos, prefieren evitar el procedimiento para no imponer sanciones. Entonces hay una búsqueda de impunidad. El Estado ecuatoriano argumentó ante la CID su accionar sobre lo suscitado en el caso de Luis Huachalá y dijo que lamenta este tipo de acontecimientos, pero al mismo tiempo evidenció un elemento que sería el precursor de algunas falencias relacionadas con los errores o mala atención en las entidades de salud de Ecuador. Yo creo que lo que es importante anotar ante ustedes, señores comisionados, es que ha sido un continuo compromiso del Estado ecuatoriano que tiene largos años de atención en salud mental y como ha pasado en todos los países nuestros, es una evolución, diferentes épocas, hay diferentes formas de asistir, pero siempre buscando el dar la mejor atención a nuestros pacientes. Entonces, nosotros comprometidos en eso, inclusive es importante señalar que en este momento, como compromiso estatal, existe la acreditación de la acreditación canadiense reconocida internacionalmente. Tenemos la acreditación oro y una de las exigencias para tener la acreditación oro es justamente tener calidad en la atención, siempre evitando eventos adversos como el que lamentablemente sucedió. A través de diferentes requerimientos, intentamos concretar una entrevista con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, el Hospital Especializado Julio Endara y el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, para obtener la respuesta institucional sobre los reportes de estas personas desaparecidas en entidades de salud. Pero solo recibimos una respuesta escrita en la que se hace referencia a 2 documentos oficiales del Ministerio. El modelo de gestión de aplicación del consentimiento informado que señala que, en caso de alta voluntaria, sin autorización médica, se registra en la historia clínica y el Manual de Seguridad del Paciente del año 2016 en el que se describe más acerca de los eventos adversos que fueron referidos por el Estado ecuatoriano ante la CID. Capítulo 5, numeral 5.1. Notificación de eventos relacionados con la seguridad del paciente. El informe del Institute of Medicine estableció que la notificación de eventos constituye una estrategia clave para aprender de los errores y evitar su recurrencia. Pero el mismo documento del Ministerio de Salud resalta un dato desconcertante. Se estima que solo se notifican el 5% de todos los eventos adversos que se producen, ya que conocemos de 334 reportes de personas desaparecidas en entidades de salud del Ecuador hasta 2020, existe la posibilidad que otros casos similares no hayan sido notificados y que las cifras que presentamos sean mayores, que los datos registrados por la Fiscalía General del Estado muestren solo una parte de esta problemática. Víctor Manuel Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha y doctor en el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, nos explica más acerca del funcionamiento y las responsabilidades que tiene el sistema de salud público ecuatoriano y el personal que labora en todas las entidades que lo conforman. Cada momento podemos tener efectos adversos, pues cuando no se cumplen las normativas en ese sentido. Como usted lo dice, un efecto adverso puede ser que el paciente ingresó con una mala rotulación, con una manilla con otro nombre. Entonces, la situación de la determinación de los efectos adversos es para hacer la identificación y ver en el proceso cuál fue la falla y dar no una situación punitiva ni de castigo, sino hacer los procedimientos en los cuales no se vuelva a producir estos efectos. Es decir, tener una experiencia y de esa experiencia sacar nuevos modelos para ver cuál fue la debilidad en ese sentido que ocasionó este efecto adverso y hacer, si es que se necesita una situación de un reentrenamiento, hacer un reentrenamiento. Si se identifica que quizás la norma no era aplicable o tenía mucha apertura a la interpretación, pues hay que cambiarle. Ese es el objetivo de la identificación de los efectos adversos. ¿Y quién es el encargado de hacer esto? Pues son las unidades de control de calidad de los hospitales, de las unidades de atención. Son
esos departamentos de los cuales tienen que estar constantemente vigilando que se cumplan todos estos procesos y que estos procesos sean adecuados. Ante la insistencia para concretar una entrevista con la vocería respectiva del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, recibimos una segunda respuesta en la que justifican. El Ministerio de Salud Pública, respecto al caso de los señores Álvaro Nazareno, Luis Huachalá y Fausto Witt, señala que existen denuncias presentadas por la aparente desaparición de los mismos. Además, que ha remitido a la Fiscalía General del Estado toda la información y documentación que dentro de la investigación se ha requerido. En 2004, decir que una persona habría abandonado a un centro psiquiátrico, ¿cuál habría sido el procedimiento, el reglamento, el protocolo? ¿Cuáles habrían sido los pasos a seguir para responder frente al supuesto abandono de una persona? ¿Cómo se llama? ¿Reglamento, protocolo? ¿Qué tipo de artículo? ¿Qué tipo de procedimiento? Para entender bien cuál habría sido la respuesta requerida. En 2020, la perita Claudia Chávez Ledesma de Ecuador informó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos los protocolos y procedimientos que se debieron realizar en el momento en que se desconoció el paradero de Luis Eduardo Huachalá, quien estuvo internado en el Hospital Julio Endara desde el 10 de enero de 2004. Señora perito, cuando sucedió este acontecimiento execrable, como usted lo ha llamado, ¿existía vigente algún protocolo, alguna norma que obligaba a los funcionarios encargados de la custodia de los pacientes informar inmediatamente a las autoridades, a la policía, cuando algún paciente desaparecía? Habían guías de práctica clínica, para empezar, dentro de la unidad sí las había. Y cada unidad tenía un protocolo de intervención en caso de que se den situaciones extremas, obviamente. Y sí había la posibilidad de, sobre todo fines de semana, avisar a las autoridades competentes para que se dé el proceso de aviso a quienes tenían que ir acompañando a la búsqueda del paciente. ¿Y cuáles eran esas autoridades competentes a las que tenían que avisar? Dentro de mi experiencia le podría decir que el proceso, siendo yo posgradista, era avisar a los médicos, al médico tratante, primero al médico residente, en este caso nosotros, posgradistas, al médico tratante y eventualmente, claro, a la familia y a todas las unidades que estuvieran cerca, sobre todo a la policía. ¿Era razonable que se informe a las autoridades competentes inmediatamente se detecta la desaparición de un paciente? Era razonable, en todos los casos, siempre es razonable avisar. Es una de las consideraciones que se da en las guías clínicas, en los protocolos de manejo. Yo entiendo y hay que entender que en ese tiempo y el Julio Endara era un hospital, como yo dije, insigne y que manejaba muchos pacientes. Obviamente hay un protocolo que hay que seguir. ¿Qué es lo que pasa? Si se reporta un paciente que se ha escapado o se ha fugado, abandonado el hospital sin tener la autorización, se hace la denuncia, se hace el informe del evento adverso, en el proceso administrativo, voy a decir, si en ese momento no hay una autoridad, al jefe de guardia, el jefe de guardia organiza todo el proceso, buscando en las unidades con los guardias, si tal vez esté el paciente escondido en alguno de los baños, etcétera, etcétera. Se hace un proceso, sí hay un protocolo, en todo el mundo hay un protocolo, y es porque no es una situación solamente del país, en todos los hospitales del mundo existe ese riesgo de que algún paciente abandone sin el consentimiento de su médico de cabecera, abandone el hospital de una manera furtiva. Aunque todos estos procedimientos ya existían, se identifica que los 334 casos de personas reportadas como desaparecidas en diferentes entidades de salud son una constante que se ha repetido desde 1973. En hospitales se registraron 144 casos, en centros y subcentros de salud 104, en clínicas 60 casos más, y así continúa la lista. Las cifras de Fiscalía indican que 310 personas fueron encontradas, pero no detalla si fueron localizadas con o sin vida, además de si existen delitos conexos a su desaparición. Lo que las estadísticas de Fiscalía también dejan claro es que 24 personas que se encontraban localizadas en una entidad de salud continúan desaparecidas.
Pese a que el Estado determinó algunos procedimientos en estos casos, algo falló y ha dejado como resultado varias familias incompletas. El doctor Mario Melo también realizó sus comentarios sobre este tema en específico. Que había un protocolo, no había un protocolo, es una discusión muy secundaria. Había una responsabilidad clara en el Estado de responder por la vida y la integridad de su paciente, de cada uno de los médicos, de cada una de las enfermeras, de todo el personal, del personal de guardia, de los personales de alimentación, de los personales de servicios médicos, odontológicos, lo que haya habido, todos en su conjunto tenían que responder y saber qué pasaba con cada uno de sus pacientes. Entonces, parecería ser que si uno deja y entrega en manos de un hospital a su ser querido, su paciente, está dejando igual que en la mitad de la calle, en una calle desierta. Y eso no es así. Entonces, esa discusión respecto a que si había o no había protocolo es una discusión mentirosa y forma parte de la misma estrategia de impunidad que ha venido manejando el Estado. No creo que se equivoque. Estas desapariciones claramente no son frutos de un error. Son frutos de una manipulación criminal que a una persona, en el caso de Luis Huachalá, que está bajo cuidado del hospital, que está además con medicamentos que lo mantienen sedado, sencillamente, de alguna manera, alguien vivo o muerto lo pudo haber sacado. Y hay todo un aparataje para ocultar estos hechos y para evitar que sean perseguidos. Se reabre la audiencia pública sobre fondo y eventuales reparaciones y costas del caso Huachalá Chimbo y otros versus Ecuador. Ahora solicito al señor secretario llamar a declarar al perito propuesto por la comisión. Primero, a ver, nuestro referente en esto es el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Los elementos que caracterizan ese artículo son, uno, la privación de libertad. En este caso, digamos, hay poca duda respecto de que la internación involuntaria constituye una forma de privación de libertad. La comisión de esa privación por agentes del Estado o por personas que actúen con autorización o apoyo a eficiencia del Estado. Y la tercera es la falta de información o la negativa a reconocer la privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona. En este caso, el Estado no ha negado que la persona estaba bajo su custodia o que estaba internada, pero el problema tiene que ver centralmente con este tercer componente, que es el de la negativa de informar sobre el paradero de la persona. Si uno tomara esto literalmente, el Estado hasta ahora no ha informado sobre el paradero de la persona, hasta ahora no han logrado articular una explicación coherente, consistente, satisfactoria sobre el paradero de la persona. A su entender, ¿cuál sería la conducta debida del Estado en el caso de un establecimiento público? A ver, primero, digamos, el deber de cuidado en la situación de internación. Mientras estoy en custodia, el Estado al menos debe cuidar la integridad física y la vida de la persona. Segundo, me parece que uno salta directamente a las obligaciones de investigación, y en general esas obligaciones de investigación son obligaciones que tienen que ver con una investigación de carácter penal, cuando me parece que lo primero es una investigación de búsqueda en el sentido civil del término. Así que, no, si el Estado alega que la persona se fugó del hospital, lo primero es poner en marcha una maquinaria vinculada con la búsqueda de la persona, y segundo, me parece que la falta de una explicación al respecto de qué pasó con la persona afecta presunciones relacionadas con la forma en que el Estado debería haber respondido en relación con el destino paradero de la persona. Así que uno debería mirar con especial énfasis cuál ha sido la debida diligencia o el debido cuidado en la investigación del Estado, considerando medidas, plazos, etcétera, etcétera. En efecto, la calificación como desaparición forzada de personas permitiría subir el estándar de protección, tomando en cuenta algunos aspectos. En primer lugar, como ustedes han podido escuchar en esta audiencia, el tratamiento que se le da en este momento a la desaparición de una persona de un hospital psiquiátrico es de una fuga. No se ha iniciado un procedimiento penal, por ejemplo,
nosotros tenemos un tipo penal de desaparición forzada de personas que podría aplicarse en otros casos, pero en el presente no ha iniciado. En el caso de que nosotros tengamos una desaparición forzada en una cárcel, por ejemplo, se podría perfectamente aplicar este tipo penal, lo que llevaría a inmediatamente tratar esto como un delito. Y al hacerlo, como ya lo había manifestado el doctor Mario Melo, pasaríamos inmediatamente a cerrar la escena o la posible escena de un crimen. Podríamos tomar elementos probatorios que nos podrían llevar a la determinación de responsabilidades y tener, por tanto, una actuación más efectiva por parte del Estado. Como se lo toma actualmente, la desaparición de una persona dentro de un hospital psiquiátrico es un hecho que simplemente ocurre. Ustedes vieron en la hoja de registro del hospital cómo existe una columna que dice fuga. Es decir, es una cosa que usualmente les ocurre a las personas dentro de este hospital psiquiátrico y dentro de otros hospitales psiquiátricos del país. Una persona dentro de un hospital psiquiátrico está bajo el cuidado del Estado. Y estando bajo el cuidado del Estado, como precisamente dejó la señora Zoila Chimbo a su hijo, entonces ese Estado tenía que responder. La Fiscalía General del Estado señaló que los 3 casos se mantienen en investigación en diferentes dependencias. En el caso de Luis Guachalá, se inició un proceso penal por el delito de mala atención hospitalaria, que realmente no responde a los hechos. Ese proceso fue sobreseído unos años después. Actualmente proceso penal no hay ninguno. No hay ninguno. Lo que hay es una investigación administrativa que está a cargo de una Fiscalía de Desaparecidos. En el caso de Álvaro Nazareno, interpusimos un habeas corpus, alegando la desaparición forzada. El juez que atendió el habeas corpus encontró elementos de una desaparición forzada desde hace un par de años. El caso de Álvaro Nazareno sí se investiga como desaparición forzada en una fiscalía competente para ese delito. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la investigación que se hace en el marco de un proceso penal por desaparición forzada y una investigación administrativa por una desaparición involuntaria? La diferencia es grande por el rigor procesal. Es decir, cuando se está investigando un delito, un crimen de lesa humanidad, el rigor procesal que se sigue en cada una de las actuaciones tiene que ser muy estricto. Si se investiga a una persona que no se sabe qué le pasó, si puede haber desaparecido voluntariamente, involuntariamente, qué sé yo, entonces no existe ese rigor procesal. El Estado hace lo que buenamente puede. Nosotros nos convertimos en responsables de la decisión de algún paciente. Entonces sí se puede tener en ese sentido, porque la responsabilidad, como lo dije, es de la institución y nosotros somos responsables de cada uno de nuestros pacientes porque están bajo nuestra tutela. Veamos lo que puede pasar. ¿Cómo podemos mejorar? Cada experiencia da conocimiento, cada de estas experiencias, cada de estos sucesos que se van solucionando, lo que tienen que hacer es marcar una acción administrativa en la cual, como le digo, no es de buscar culpables, sino buscar mejorar los protocolos y los procesos. Que eso es la situación y ver en dónde existe ese debilitamiento y trabajar en ese sentido. En este caso, por ejemplo, de la desaparición de esta persona en la sala de emergencias del Hospital Eugenio Espejo, desde el Colegio de Médicos de Pichincha, ¿te ha hecho algún tipo de investigación, algún tipo de procedimiento disciplinario, ético para los profesionales que estaban a cargo de esta persona? No, porque no existió una denuncia, no existió un proceso. Nosotros, como le dije, no actuamos de oficio y obviamente eso está en manos de la justicia, en el proceso administrativo. Lo que nosotros hemos estado es vigilar que se respete el debido proceso y que se respeten los derechos de nuestros compañeros a los cuales se les está imputando esta situación. Eso sí, nosotros también, nosotros no somos un gremio punitivo, nosotros lo que hacemos es defender los derechos de nuestros compañeros. Y uno de los principales derechos es que cada uno tiene el debido proceso, tiene el derecho a un debido proceso y eso es lo que vigilamos.
no estamos haciendo acciones punitivas, sino lo que hacemos es trabajar por los derechos que tienen nuestros compañeros. Hemos podido estar de cerca de todo lo que ha implicado la afectación a la familia como tal, pero particularmente a la madre de Luis Eduardo, ¿no? La señora Zoila Chimbo, que la hemos visto en este largo periodo de 16 años, cómo se ha ido como deteriorando su vida. O sea, hace 16 años era una mujer de 53 años, ahora ya 69, y ella no ha parado en su lucha. Y en ese sentido la hemos ido viendo como a partir de que antes podía tener mayor energía para estar en su trabajo difícil de vendedora ambulante en calles, ahora cada vez se le hace más difícil porque hay recomendaciones médicas expresas donde la hemos acompañado y hemos estado presentes que le prohíben ese tipo de trabajo porque ya inclusive tiene afectaciones en sus articulaciones, tiene una artrosis en su hombro, en sus rodillas y aparte de sus enfermedades preexistentes que se fueron agudizando en este largo periodo de la búsqueda, ¿no? Ella padece de hipertensión y diabetes, pero justamente esas enfermedades se han ido agudizando o complejizando en el sentido de que la tarea ella, tanto a nivel de sostenerse económicamente como de poder seguir en la lucha, en la búsqueda de verdad y justicia por su hijo, le ha implicado un quebrantamiento duro y difícil a nivel emocional. Ahí es cuando vemos que estos casos tienen que tener y se debe encasillar a que sean casos especiales para apuntar a las vulnerabilidades que sufren estas familias con mayor énfasis. O sea, aparte de que todos tenemos derecho a este derecho a la salud, pero estas particularidades de casos en los que hay una violación de derechos humanos tienen que tener una atención especial. Estos acercamientos de parte del Estado como tal, por ejemplo, el Ministerio de Inclusión Económica Social debería ser quien esté como más de cerca a estos casos particulares de los familiares afectados de personas desaparecidas para saber qué tipo de proyectos alternativos se los puede apuntalar a estas personas de tal manera que también sea como un pequeño alivio a la dura tarea que tienen que enfrentar cuando tienen un familiar desaparecido. Algo pasó ahí adentro. ¿Y usted tiene alguna hipótesis de qué cree que pasó? Yo, de corazón de madre, me dice que mi hijo no salió de ahí. Ahí pasó algo, pero no sé, pero ahí pasó algo. Muchas gracias. Perdón, ¿por qué no quieren hacer otro barrido en el hospital? Eso yo quisiera saber, ¿por qué? Sí, le vamos a preguntar seguramente al Estado, no se preocupe. Sí, la última pregunta es, ¿qué le pide usted a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que me ayuden buscando a mi hijo. Y yo voy a seguir adelante buscando a mi hijo. Hasta el día cuando yo cierre mis ojos, tengo que buscar a mi hijo. Tiene que asomar vivo o muerto, tiene que asomar mi hijo, no se va a desaparecer así, o se abrió la madre tierra y se chavó, no. Yo tengo que seguir adelante. Muchas gracias, señora presidenta. El tiempo ha concluido. Ahí se acaba el interrogatorio. Gracias.